somos el grupo 4 y vamos a presentar un breve resumen sobre el libro de Max Planck. Nuestros integrantes son Jerónimo Giraldo, Juan Esteban López Serna, Juan Esteban Aguirre y Ariel David Rivera. Bueno, para empezar hablaremos un poco de la biografía de quién fue Max Planck. Esto es básicamente todo lo que trata el primer capítulo. El nombre completo es Max Karl Ernst Ludwig Planck. Nació en 1858 y murió en 1947. Vivió varios años y es algo que se vio en su familia. Toda su familia fue muy longeva. Es de una familia culta y académica. Sus padres fueron clérigos y pues en esa época el ser clérigo permitía que Max tuviera una buena educación. Se trasladó a Múnich a muy temprana edad y se matriculó a estudiar en la universidad física en la Universidad de Múnich. Fue un gran estudiante admirado por su comportamiento. Esto de que fue un gran estudiante admirado por su comportamiento es que además de tener unas buenas notas en todas sus materias, fue una persona que siempre estuvo muy fiel a sus valores y es algo que admiraron mucho sus profesores. La música. Además, obviamente, de tener muy buenas notas y ser un gran estudiante, Max fue alguien que se le facilitaba la música y tocaba varios instrumentos. Como mencioné anteriormente, estudió física experimental en Múnich y lo de científico por naturaleza es que en esa época se decía que la física ya estaba totalmente descubierta, pero aún así Max decidió ser físico. La siguiente. La física del siglo XIX, pues es lo que se conocía, pues lo que conocía Max en ese momento de física era la mecánica clásica que describió Newton, el electromagnetismo de Faraday y Maxwell, que era algo relativamente muy nuevo, ya que como muy bien en el libro se indica, el electromagnetismo todavía no se había, por decirlo así, globalizado. Entonces apenas se estaba teniendo conocimiento del electromagnetismo de Maxwell. La termodinámica fue el campo que Max Planck le dedicó su vida y es algo pues que siempre le apasionó, sus máximos expositores fueron Clausius y Boltzmann. De hecho, Clausius fue profesor de Max Planck. Y lo del cuerpo negro fue lo que Max Planck descubrió en el campo de la termodinámica, que más adelante mis compañeros profundizarán un poco más. Bueno, para continuar, pues como anteriormente se mencionaba, Max Planck tenía un interés muy grande en lo que era la termodinámica. Pues para empezar, en esta época existía la primera ley de la termodinámica que pues establece que la energía no se crea no se crea ni se destruye, pues solo se conserva. Eso quiere decir que pues no se crea energía de la nada y pues tampoco desaparece de la nada. Otro concepto importante era el de la segunda ley, que pues aquí aparece un concepto muy interesante que es la ley de la entropía, que pues esta básicamente es una unidad, por así decirlo, que mide el grado de desorden de algo. Pues eso lo estableció el físico Ludwig Boltzmann, que pues explicó esta teoría mediante la probabilidad. Pues la idea, o bueno, lo que quiere decir esta ley es que los sistemas físicos evolucionan hacia estados más probables y desordenados. Pues un ejemplo es de esto muy grande es que, por ejemplo, es que el calor siempre fluye del cuerpo más caliente al más frío. Bueno, para continuar, pues a finales del siglo XIX se creía que toda la ciencia estaba explicada con las leyes clásicas de la física, pero a raíz de esto surge el dilema de la radiación de un cuerpo negro. Bueno, en este concepto se nació el gran dilema porque, pues, o sea, como se creía que todo estaba explicado con las leyes de la física, surgió una pregunta que era cómo era
la radiación de un cuerpo negro. Un cuerpo negro, pues, básicamente son, eh, pues, un cuerpo, por ejemplo, es el carbón caliente, una llama o el sol. Pues estos cuerpos de por sí emiten luz y calor, y cuando aumenta la temperatura en estos cuerpos, pues aumenta la radiación y el color tiende a cambiar, por ejemplo, a rojo, amarillo, blanco o un blanco azulado. Los físicos pues querían encontrar una forma de explicar este fenómeno de manera matemática. A raíz de esto pues surgieron las primeras teorías. Por ejemplo, en 1896 el físico alemán Wilhelm Wien propuso una fórmula que funcionaba bien para frecuencias altas pero fallaba para frecuencias bajas. ¿Por qué se aborda el concepto de frecuencias? Bueno, la, la radiación como tal es una onda y pues esta se puede medir a través de frecuencias. Bueno, aunque funcionaba bien para lo que Win proporcionaba, pues funcionaba bien para frecuencias altas, pero fallaba para las frecuencias bajas. 4 años después, en 1900, tanto Lord Rayleigh y James Jeans desarrollan otra fórmula usando la física clásica, donde esta era lo contrario, funcionaba bien para frecuencias bajas, pero para frecuencias altas establecía que la energía era infinita, lo cual pues era algo totalmente absurdo. Entonces pues aquí surgió lo denominado catástrofe ultravioleta, que era una catástrofe que pues indicó que la física clásica no era suficiente para explicar un fenómeno así como este que era el del cuerpo negro. Bueno, acá es donde Planck tiene una relevancia sumamente importante, porque en el año 1900 el físico Heinrich Rubens mostró a Planck nuevos datos experimentales sobre la radiación del cuerpo negro. Bueno, este físico pues, hizo unos experimentos en los que quería comprobar las leyes que anteriormente se habían establecido en las primeras teorías, y pues él, a través de sus descubrimientos, se los dijo a Planck. Planck, como ya lleva, digamos, un tiempito estudiando acerca de esto del fenómeno del cuerpo negro, pues él intentó desesperadamente encontrar una fórmula que coincidiera con los experimentos. Y pues ya el 19 de octubre presentó la siguiente fórmula que establece lo siguiente. Aquí, bueno, para entender la fórmula anterior, pues Planck introduce un concepto muy importante que es los cuantos de energía. El 14 de diciembre de 1900, en la Sociedad Física de Berlín, Planck presentó una idea revolucionaria para justificar su fórmula. Propuso que la energía no podía intercambiarse de forma continua, solo podía emitirse o absorberse en pequeños paquetes llamados cuantos de energía, y pues la relación está durante esta fórmula, que es la energía es igual a h, que es la constante de Planck, y v, que es la frecuencia. Pues la constante de Planck tiene un valor alrededor, o bueno, aproximado a 6,626 por 10 a la menos 34 joules por segundos. Y bueno, esto es una unidad extremadamente pequeña, entonces por eso a nivel macroscópico, eh, pues está por eso a nivel macroscópico, pues esto no se, digamos, no tiene una relevancia como tal, pero a lo que es a nivel atómico o cuántico, que es lo que introduce Planck, pues esto es una constante, pues como se podría decir, universal. Bueno, pues ya con esto, pues introduce el concepto de lo que es los cuantos de energía, y pues a raíz de estos cuantos surge lo que es la cuántica.
Bueno, yo les voy a hablar del capítulo 4, que son constantes universales contra la incertidumbre. Principalmente el capítulo explica que Max Planck no se limita únicamente a la teoría cuántica, sino que él tenía aportes que abarcaron la termodinámica, la relatividad, la filosofía de la ciencia y la creación de constantes universales. Él introdujo la constante H, que es la de Planck, que mi compañero ahorita estaba explicando pues eso en el capítulo 2 y que es igual a 6,63 por 10 a la menos 34 julios por segundo. Y también contribuyó al estudio de la entropía y de la constante Boltzmann-K, que es 1,38 por 10 a la menos 23 julios sobre Kelvin. Bueno, esto fue fundamental para el comportamiento de la materia y la energía. Eh, y también estas constantes permitieron calcular propiedades importantes como el número de Avogadro y la carga del electrón. Bueno, además, el capítulo habla también de la relación de Planck con la teoría de la relatividad de Albert Einstein. Y Planck fue uno de los primeros científicos importantes en apoyar y difundir las ideas relativistas cuando todavía eran discutidas por muchos físicos. Otro, otro aspecto pues, del capítulo es el principio de incertidumbre de Werner Heisenberg, eh, que Planck nunca aceptó completamente la idea de que el universo fuera puramente probabilístico, al igual pues que Einstein defendía el determinismo y pensaba que en el futuro existiría una teoría más completa que explicaría los fenómenos cuánticos sin abandonar la casualidad. Bueno, el principio de incertidumbre se resume en que no es posible conocer simultáneamente con total precisión la posición y la velocidad de una partícula. Esto cambió profundamente la visión clásica de la física y pues esa es la fórmula pues de lo que le acabo pues de explicar. Y ya pues en conclusión pues del capítulo, Planck no solo fue como el padre pues de la teoría cuántica, sino como un científico integral pues que ayudó a transformar la física del siglo XX. Los aportes pues fueron introducir pues las constantes universales, sus aportes teóricos y su defensa de la ciencia quedaron huella pues permanente en la comprensión pues de la física en el universo. Y ya, eso es todo el capítulo 4.